Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a la Alianza de Colegios Multiculturales de México, ACOM, por haberme invitado a su congreso anual. Estoy muy agradecido y muy entusiasmado por la oportunidad que me brindan para compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que podemos llamar el liderazgo de servicio o liderazgo para los demás. Un tipo de liderazgo no solamente basado en la competencia para la consecución de logros institucionales, sino sobre todo uno fundado en el espíritu crítico, la compasión y el compromiso. La pregunta de partida, entonces, en mis reflexiones esta tarde aquí con ustedes es, ¿qué significa o qué implica ser líder? ¿Significa solamente ser una persona muy capaz, con muchas herramientas y habilidades de gestión? ¿Una que sabe entusiasmar e inspirar? ¿Una que es muy efectiva en el logro de metas y objetivos de su institución? ¿O significa ser una persona a cargo de la coordinación de tareas y el desempeño de equipos de trabajo? Ser líder implica solamente tener más capacidad de decisión o incluso más poder que los demás. Tener un título y pues, un salario que nos da estatus y nos hace sentir más importantes, nos hace sentir mejor con nosotros mismos porque sugiere precisamente eso, que somos más capaces, que somos más importantes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa ser líder? Ser líder es simplemente ser el jefe y llegar a la cima de nuestras aspiraciones profesionales y recibir beneficios o incluso privilegios por ello. O, más bien, es una oportunidad para servir. Una oportunidad para servir a nuestras instituciones, a las personas que trabajan con nosotros y a la sociedad en su conjunto. En este último sentido, el de servir a la sociedad en su conjunto, estar aquí con este destacado grupo de líderes del sector educativo de México me hace preguntarme cuál es nuestro papel como líderes de instituciones dedicadas a la formación de personas. ¿Cuál es nuestro papel y el de nuestras instituciones en la formación de los liderazgos del futuro? Y también una pregunta crucial. Si en efecto estamos formando líderes, ¿qué tipo de líderes estamos formando? ¿Qué tipo de liderazgos estamos impulsando como instituciones no solo dedicadas a la docencia, sino a la formación? Entonces, ¿qué tipo de líderes estamos? ¿Qué tipo de estilo de liderazgo estamos impulsando desde nuestras instituciones dedicadas, como digo, a la formación? Por ahí van entonces las reflexiones que quiero compartir con ustedes esta tarde. Para ello, compartiré en un primer momento lo que entiendo por liderazgo de servicio, una especie de definición, si ustedes quieren. Les propondré algunas de las características concretas de este tipo de liderazgo, basándome o inspirándome en gran medida en el pensamiento y la práctica ignaciana en materia de formación. Obviamente, vengo de la Ibero, de ahí me formé y ahí trabajo. Es decir, en el pensamiento y la práctica de la Orden de los Jesuitas, fundada, como saben, por San Ignacio de Loyola, hace más de 450 años, y que desde entonces, pues busca la formación de personas, no solamente, y aquí viene como que el hilo conductor del argumento que les voy a proponer, la formación de personas no solamente competentes, sino también, o sobre todo, críticas, compasivas y comprometidas. Los jesuitas hablan de las 4 Cs: competencia, criticidad, compasión y compromiso. De manera transversal,
voy a estar pues haciendo referencia o subrayando o enfatizando el papel o la responsabilidad, creo, la responsabilidad de las instituciones dedicadas a la educación, como las nuestras, en la formación de líderes, precisamente con esta orientación, líderes con estas 4 Cs. Personas líderes, en otras palabras, orientadas al servicio. Entonces, la definición de liderazgo que les quiero proponer se basa o sigue esa línea de esas 4 Cs. Y es, en términos generales, lo que propongo que le llamemos liderazgo de servicio o orientado al servicio. Muy bien, entonces, ¿qué significa ser líder? ¿No? Ya planteaba muchas preguntas en ese sentido al principio de mi charla. Algunos de nosotros quizá tendemos a visualizar o a entender al liderazgo como un premio, que es consecuencia del mérito, o como un logro personal. Por supuesto, alcanzar una posición de liderazgo es resultado del esfuerzo, el talento, la dedicación personal durante mucho tiempo. En la mayoría de los casos, entonces, sí nos ganamos o nos merecemos las posiciones de liderazgo a las que llegamos. Pero me genera un poco de insatisfacción pensar que ocupar una posición de liderazgo es algo que solamente tiene sentido porque nos beneficia en lo personal, porque implica mayores ganancias económicas, más estatus, más reconocimiento social o incluso más poder. Entonces, eso como que me deja insatisfecho o inquieto. Desde otra perspectiva, creo que también muchos de nosotros tendemos a entender al liderazgo como la capacidad o las habilidades para encabezar de manera eficiente equipos de trabajo complejos, orientados al logro de los objetivos y las metas institucionales. Incluso también el liderazgo lo podemos entender de esa misma perspectiva, pues como que el marcar el rumbo, el identificar ese rumbo, esas metas, esos objetivos y ser muy eficientes, muy competentes en alcanzar esos objetivos y esas metas institucionales. Y generalmente solemos definir dichos objetivos o metas institucionales, pues quizá desde una perspectiva comercial o financiera, ¿no? O sea, vender más, ganarle a la competencia. Qué bueno que aquí entre ustedes cooperan mucho, eso ya lo sabía, ya lo había escuchado yo. Pero bueno, tener más ganancias, etcétera. Estoy hablando en términos generales. Lo cual, por supuesto, es totalmente legítimo e incluso necesario. Todo líder debe de garantizar que su institución, su empresa, su organización, etcétera, pues alcance sus objetivos y metas de mercado, financieras, para no solamente ser exitosa, sino viable o sostenible. Puesto que esa es una característica central del liderazgo. Pero lejos de esta perspectiva, o más bien, lejos de la perspectiva que ve al liderazgo como un logro personal del cual podemos beneficiarnos, o incluso de aquella que lo entiende solamente a la luz de la consecución de objetivos y metas institucionales, mi propuesta es que podemos también entender al liderazgo como una oportunidad de servir, una oportunidad para servir. Ya lo decía, para servir a nuestras instituciones, claro, pero sobre todo para servir a nuestros equipos de trabajo, en nuestro caso, a nuestros estudiantes y sus familias, ¿bien? Y un paso más allá, una oportunidad para servir a la sociedad en su conjunto, a México. Podemos entonces entender el liderazgo como una oportunidad para propiciar o facilitar que las personas que conforman nuestros equipos de trabajo no solamente estén bien, sino que florezcan. Además, como una oportunidad para incidir, para tener un efecto sobre dinámicas y procesos más amplios, dinámicas y procesos que se desarrollan más allá del contorno de nuestras instituciones, más allá de la reja del colegio.
Así se puede entender al liderazgo entonces como una oportunidad para incidir en el surgimiento, en la construcción de una sociedad distinta, una sociedad, desde la Ibero decimos una y otra vez, una sociedad más justa, libre, igualitaria, productiva, democrática y sustentable. Y le podríamos poner algunas otras cosas más, seguramente, ¿no?, a esta lista de adjetivos de la sociedad a la que aspiramos. Y entonces el liderazgo, mi propuesta es que debe ser una oportunidad para también desde nuestros propios entornos, desde nuestro propio lugar, incidir para ello. Entonces, liderar para servir significa reconocer que el verdadero valor del liderazgo no está entonces en los logros individuales, mayor ingreso, mayor prestigio social, más poder, sino en reconocer el impacto que podemos tener en la vida de los demás. Entendido de esta manera, entonces, el liderazgo debe ser un acto de entrega, ¿no?, en el que aspiremos a favorecer el bienestar y el florecimiento de las personas con las que trabajamos o las personas para las que trabajamos, nuestros estudiantes y sus familias, y también para que aspiremos a transformar realidades más amplias en los ámbitos social, político, cultural, productivo o ambiental. El impacto más amplio que se manifiesta más allá de la esfera o el contorno de nuestras instituciones, creo y subrayo, insisto, es fundamental. Particularmente en el caso de las instituciones dedicadas a la educación, porque, como lo plantea la pedagogía ignaciana, más allá, y como ya adelantaba, más allá de formar personas competentes, tenemos la responsabilidad de formar personas críticas, compasivas y comprometidas. Personas que después de haber pasado por nuestras aulas, tendrán toda una vida para propiciar ese cambio, esa transformación más amplia de la que he estado hablando. En suma, entonces, hasta ahorita rescato o enfatizo 3 argumentos concretos. 1, el liderazgo de servicio se aleja de la idea del logro y sobre todo de la recompensa o el beneficio personal y se acerca a la noción de responsabilidad y compromiso con el bienestar de nuestros equipos de trabajo y, subrayado ese I, con el surgimiento de una sociedad más justa, libre, igualitaria, productiva, democrática y sustentable. 2, la noción de liderazgo de servicio se vincula con un entendimiento del liderazgo basado no solo en la competencia, sino también en el pensamiento crítico, la compasión y el compromiso. Y 3, las instituciones dedicadas a la educación, o más bien a la formación, tenemos la responsabilidad de contribuir a la formación de personas que ejerzan ese tipo de liderazgo, un liderazgo de servicio. Muy bien, ahí está San Ignacio de Loyola. Entonces, uno de los pasos o de los elementos necesarios para llegar a ejercer ese liderazgo de servicio es el desarrollo de un pensamiento crítico. Vivimos en una era marcada no solamente por desafíos locales y globales apremiantes, sino también de cambios tecnológicos trepidantes. Nos enfrentamos, por ejemplo, a una emergencia climática sin precedentes, a una situación geopolítica que ha regresado la guerra a Europa y la ha intensificado en Medio Oriente, al surgimiento de distintos tipos de populismos que amenazan a la democracia en Europa, en América Latina, en todos lados, a una ola brutal de violencia vinculada a la existencia de zonas grises de poder en México y muchos otros países. Vemos también cambios tecnológicos acelerados que sin duda son fascinantes, pero al mismo tiempo, y más a nosotros que estamos en este espacio de la formación y la educación, al mismo tiempo nos descolocan y nos dan miedo.
Esos retos y otros que seguramente ustedes ya tienen muy identificados, ponen en riesgo, y a lo mejor van a decir que exagerado, pero no sé si esta frase es exagerada, pero ponen en riesgo la vida en el planeta tal y como la ha vivido nuestra generación. Tal como nosotros la hemos vivido. La vida está, ese tipo de vida que vivimos nosotros, cuando éramos estudiantes de primaria, secundaria, prepa y luego de universidad, pues está en riesgo. Y todo esto se nos va presentando en tiempo real, real time, como lo desarrolla con mucho tino Jim Selman en su libro Living in a Real Time World. Entonces, bueno, todo esto se desarrolla a un ritmo exageradamente acelerado y nos interpela y nos compete a todas las personas, pero particularmente a aquellas que estamos en posiciones de liderazgo. Toda esa realidad, esos retos nos compelen a nosotros de manera particular, a todas las personas que estamos en posiciones de liderazgo en todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada y a todos los niveles. Y por supuesto que nos interpela de manera clara a nosotros, nosotras como líderes de instituciones dedicadas a la formación. Entonces, ser líder implica claramente entender nuestro entorno local y global, entender el mundo en que habitamos, la sociedad en que vivimos. Y el otro lado de la moneda de entender ese mundo y esa sociedad es cuestionarlos, no aceptarlos como algo natural o como algo inevitable, ni necesariamente como algo deseable o pertinente. Por el contrario, tenemos que entender al mundo y a la sociedad como contingentes o por lo tanto moldeables. En otras palabras, hay que confrontar las estructuras y las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales que moldean la realidad e identificar e impulsar otro tipo de estructuras y dinámicas. Tenemos que dirigir a las instituciones que lideramos entonces desde un espíritu crítico o a través del lente del pensamiento crítico. Tenemos la responsabilidad de convencer e inspirar a las personas que trabajan con nosotros para que a través de ellas y de nuestras instituciones y en nuestro caso, a través de nuestros estudiantes y nuestros egresados, podamos incidir en la realidad para transformarla. En otras palabras, si no somos críticos con la realidad, no podremos entenderla realmente. Y si no la entendemos realmente, pues no vamos a poder transformarla. Y si no incidimos en la transformación de la realidad, entonces, pues realmente no estaremos sirviendo. Y digo sirviendo en las dos acepciones del término. No estaremos sirviendo a los demás y por lo tanto, pues estaremos sirviendo de poco. En este sentido, un método indispensable, una heurística fundamental, si lo quieren llamar así, es preguntarnos día a día cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones en nuestras posiciones de liderazgo, de nuestras acciones al frente de nuestras instituciones. ¿Qué estructuras de injusticia, de desigualdad, de control y de jerarquía económica, política, social y cultural estamos contribuyendo a fortalecer o a perpetuar? ¿Quiénes se benefician y quiénes pierden como consecuencia de nuestras decisiones y nuestras acciones? ¿Estamos acercándonos de manera crítica al mundo y a la sociedad en la que vivimos y la estamos transformando desde nuestro liderazgo o estamos simplemente navegando o incluso perpetuando esas estructuras, fortaleciéndolas? Entonces, al cuestionar nuestras acciones y sus consecuencias, sus implicaciones, podemos transformarnos en agentes de cambio, no solo al interior de nuestras instituciones, sino más allá, como decía, pasando la reja del colegio. En suma, el liderazgo de servicio requiere entonces de personas críticas con su propio entorno y además críticas con su propio día a día, con sus propias decisiones y acciones y con su propio modo de proceder al ejercer el liderazgo. En esa misma línea de reflexión, las instituciones dedicadas a la educación, o más bien a la formación, debemos buscar formar personas críticas de su entorno y críticas de sí mismo.
de sí mismas. En un contexto formativo, es vital que nuestros estudiantes y profesores cultiven una conciencia crítica sobre temas como la justicia, la libertad, la equidad, la democracia, la sustentabilidad ambiental, etc. Un entorno crítico no solo contribuye a formar a los estudiantes como profesionales competentes, sino también como ciudadanos y ciudadanas críticas. Para ello, debemos impulsar que en nuestras instituciones, o más bien en nuestras comunidades formativas, se promueva un ambiente en el que el cuestionamiento y el análisis autocrítico sean considerados como un valor. Sin duda, esto es esencial en una comunidad formativa, pues estudiantes y personal académico debemos ser capaces de reflexionar todo el tiempo sobre nuestro propio entorno. De manera particular sobre nuestro propio aprendizaje y sobre el conocimiento que generamos y compartimos. Una estructura de liderazgo que practica el autocuestionamiento inspira a otros a hacer lo mismo, creando así una cultura de reflexión constante o permanente. Como líderes entonces de instituciones formativas, creo o propongo que tenemos esa responsabilidad de dar el ejemplo y cuestionar nuestro entorno, cuestionar nuestra propia práctica de manera abierta y de manera transparente. Tenerle miedo a un estudiantado crítico, ¿sí? Incómodo a veces, y también a un profesorado crítico incómodo a veces. No le tengamos miedo a eso. Bueno, liderazgo compasivo. Un liderazgo orientado al servicio es necesariamente, quiero proponer, compasivo. Es decir, es empático con el sufrimiento, la contrariedad, los momentos difíciles, el dolor de las personas con quienes trabaja o a las que dirige. Estar al pendiente de nuestros equipos. No solamente no es indiferente ante lo que pasa a las demás personas, sino que actúa con empatía y busca en consecuencia estar al pendiente para acompañar, escuchar, pues incluso apachar a veces. Además, establece condiciones para que las personas que integran la comunidad que dirige pues puedan procesar y puedan superar situaciones negativas, dolorosas o simplemente complicadas por las que pasan o que están experimentando. Entonces, de manera natural, el líder compasivo busca servir a sus colaboradores y colaboradoras en momentos difíciles. No solamente porque sabe que eso propiciará un ambiente laboral positivo, un tejido social, si ustedes quieren, favorable a la consecución de objetivos institucionales, es decir, no solamente porque nos conviene, sino porque es empático y siente el dolor, la angustia o el sufrimiento de sus colegas. Por lo contrario, el líder centrado en sí mismo, en su propio beneficio, pues será indiferente ante esos problemas, angustias, etcétera, de los demás. Desde una perspectiva más amplia, más relacionada con la sociedad en general, además de entender su entorno, el líder compasivo se deja tocar por él. Entender lo que pasa en el mundo implica inevitablemente identificar situaciones o contextos pues de desigualdad, de opresión, de injusticia, de autoritarismo, de degradación ambiental, etcétera. Implica darse cuenta de que hay personas, millones de personas a nivel local, a nivel global, que sufren de manera directa los efectos nefastos de ese tipo de patologías de nuestras sociedades. Entonces, el líder orientado al servicio no solamente se da cuenta de ello, no solamente lo identifica a través del lente del pensamiento crítico, como decía, sino que no es indiferente, es empático con distintos grupos que, como decía, sufren las consecuencias del cambio climático, de la violencia, etcétera, ¿no? De la desigualdad, de la pobreza. Y de nueva cuenta, estoy convencido de que desde nuestras instituciones tenemos que buscar afanosamente el formar a personas compasivas, profesionistas del futuro, líderes del mañana que no sean indiferentes. Esto se dice fácil, ¿no? Claro, pero pues ¿cómo hacerle? ¿Cómo formar personas compasivas
cómo propiciar el surgimiento de un espíritu no indiferente o compasivo, pues tampoco tengo la receta o la varita mágica. Supongo, no obstante, que un punto de partida importante es la experiencia, el ver de cerca, el estar ahí, junto a las personas que batallan más o junto a las comunidades desfavorecidas. Estar ahí, ver, escuchar, sentir de primera mano, aunque sea solo por un momento, aunque sea con boleto de salida. Y pasamos al liderazgo comprometido, finalmente, ¿no? El liderazgo de servicio implica, entonces, compromiso. Después de entender la realidad y de dejarse tocar por ella, sintiendo empatía y compasión por quienes padecen sus facetas más lacerantes, la persona líder orientada al servicio da el paso más radical de la cadena. Se compromete y hace algo al respecto. El pensamiento crítico nos lleva al entendimiento profundo de nuestro entorno y a identificar horizontes de transformación. Ese entendimiento nos puede acercar a la compasión. Pero ¿qué nos lleva de la compasión al compromiso? ¿Qué nos hace comprometernos con una causa? Podemos ser empáticos e incluso sentir el dolor de los demás y aún así decidir no hacer nada al respecto o no animarnos a hacer algo al respecto. Pero el líder orientado al servicio está llamado o llamada a actuar. De otra manera, realmente no transforma realidades y por lo tanto al final del día no está sirviendo a quienes le necesitan. Ya me pasé de tiempo, pero ya voy a terminar. En este sentido, el componente más importante, difícil y potencialmente incluso costoso del liderazgo de servicio es el compromiso auténtico y decidido, el que va más allá de la intención y se manifiesta en acción. Acción a favor de las personas que colaboran en las instituciones que se dirige y acción a favor de los grupos sociales más desfavorecidos o en situación de mayor vulnerabilidad. Pero, ¿qué nos lleva o qué se requiere para pasar de la empatía al compromiso y la acción? Puede ser que sea la voluntad. El líder orientado al servicio manifiesta con hechos la voluntad de transformar la realidad. Y de nuevo, claro, tengo que enfatizar que las instituciones dedicadas a la formación tenemos la responsabilidad, de eso, de formar personas comprometidas, líderes del futuro que actúen para transformar sus entornos, líderes con la voluntad necesaria para incidir en la realidad. Otra vez se dice fácil, ¿no? Pero realmente en la práctica, ¿cómo formar personas comprometidas? Es algo que me tiene a mí todo el tiempo pensando al respecto, ¿no? Cómo alimentar esa voluntad en nuestros estudiantes, futuros profesionistas, cómo alimentar esa voluntad tan necesaria y al mismo tiempo tan difícil de cultivar. Menos aún tengo una respuesta, ¿no? Lo dejo por el momento como provocación y como tarea para todos, todas, incluyendo, por supuesto, para mí, para que sigamos pensando al respecto. ¿Cómo impulsamos ese espíritu de compromiso en nuestros estudiantes? Yo sin duda me quedo con mi propia provocación y con mi propia tarea de pensar al respecto. Bueno, qué difícil es o ha de ser realmente ejercer el liderazgo de servicio, ¿no? Qué difícil ha de ser resistir a la tentación de reducir el liderazgo a ser el jefe y a beneficiarse de ello. Qué difícil ha de ser aceptar que ser líder va mucho más allá de ser efectivo en el manejo de equipos y asegurarnos de conseguir los objetivos institucionales. Y más aún, qué difícil ha de ser desarrollar un espíritu y una mente crítica, ser compasivos en nuestro ejercicio de liderazgo y sobre todo comprometernos y actuar en nuestro ejercicio de liderazgo. Y uso esta fórmula de qué difícil ha de ser, porque por supuesto que yo no reclamo ejercer un liderazgo de servicio, como que un ideal. No reclamo estar en mi día a día, en mi posición de liderazgo en la Ibero, estar actuando de esa manera. Sin duda, preparar estas palabras, preparar estas reflexiones y compartirlas abiertamente
aquí con ustedes, pues sí, claro que me lleva a cuestionar mi propia práctica, ¿no? Y me lleva a decir, ay, ¿cómo lo estoy haciendo? Mi modo de proceder como líder de una institución educativa. Así que gracias por provocarme a pensar todo esto y a cuestionarme a mí mismo en mi práctica. Pero bueno, creo que tenemos ustedes y yo una enorme responsabilidad. Somos líderes de instituciones formativas y ustedes son líderes de instituciones fundamentales, importantísimas en la Ciudad de México y por lo que veo también en otras ciudades. La responsabilidad que tenemos, que tienen ustedes por la importancia de sus colegios, pues es enorme. La enorme responsabilidad que tenemos entonces de contribuir a la formación de los liderazgos del futuro. No solo les enseñamos a ser competentes, va mucho más allá. Y entonces al mismo tiempo tenemos ese reto, sí, pero al mismo tiempo creo que tenemos una preciosa oportunidad. La oportunidad de intentar ejercer un liderazgo de servicio. Así que tomemos esa oportunidad y aprovechémosla. Muchas gracias.